Hola Luis, ¿cómo va? Buenas tardes, Guillermo. Bien. Bueno, su merced. Ahorita mismo, ¿dónde está? Estoy en la galería 980, donde tengo una muestra actualmente. Ujú. Y bueno, pues revisando cómo estaban las piezas y haciendo el mantenimiento que siempre hay que hacer en las muestras. Ok, sí, de hecho usted está en una exposición que se llama La construcción de un mundo mejor, que inauguró este 25 de agosto en la Galería 980. Y pues nada, estuve visitando la exposición y leyendo el texto que escribió Luciana Rizzo. Y sí, respecto como a sobre todo como a la continuidad del trabajo que se ve en esta muestra, me interesaba mucho hablar con su merced, sobre todo porque no solamente usted está relacionando esta exposición con un proyecto llamado Maquetas de Monumentos para la Construcción de un Mundo Mejor, que presentará en 2021 en el Museo Móvil Miniatura de Arte Contemporáneo de Washington, sino que incluso tiene obras que presentó hace muchísimo tiempo en otra muestra que incluso yo alcancé a curar en la Academia Superior de Artes de Bogotá. Entonces, Luis, pues para empezar quería preguntarle quién es Luciana Rizzo. Luciana Rizzo actualmente es una trabajadora de la galería. Uh-huh. Es la persona que se encarga de, entre muchas otras cosas, escribir los textos de las muestras. Uh-huh. Son cuartillas que presentan el trabajo que se muestran en las exposiciones. Listo. Y entonces, en complemento, ¿de qué trató el proyecto Maquetas de Monumentos para la Construcción de un Mundo Mejor? Es un proyecto que empecé hace más o menos como un año y medio. Ajá. Aún estábamos con un momento incierto en la pandemia, digamos como indefinido, y pues de una universidad que se llama George Madison, eh, pues establecieron un contacto Uh-huh. acá en Colombia, y a través de la curadora Adriana Ríos me invitaron a mostrar un proyecto ahí. Digamos que un espacio que fue inventado en el marco de las, eh, de las condiciones y características de la pandemia. Uh-huh. Entonces, pues limitado en espacio, eh, corto en tiempos, bajo el presupuesto, etcétera. Uh-huh. Y bueno, entonces pues yo ya venía pensando en ese proyecto, Uh-huh. y pues fue el momento, pues, de empezar a desarrollarlo. Entonces pues allí tenían como unos pequeños espacios que son como unas vitrinas itinerantes, Uh-huh. y, y, y además, digamos, había una confluencia de problemas sociales y manifestaciones, no solo en Estados Unidos, sino también a niveles locales, por acá, Uh-huh. que, que, que me hacían pensar en ciertas cosas y articularlas con cosas que yo ya había venido desarrollando desde hacía algún tiempo. Lo bueno de esta muestra es que mm, pues estos objetos fueron primero hechos a partir de bocetos. Uh-huh. Entonces pues a través de los bocetos fue aprobado. Después hice los objetos reales, que siguen siendo unas maquetas pero pues ya más elaboradas, y estas maquetas fueron replicadas en el lugar de la exposición. Uh-huh. Eh, y bueno, y pues la idea de maqueta me interesa mucho en este caso, porque al, al entrar en la discusión de si los monumentos o los murales o este tipo de manifestaciones que generalmente son de los estados, Uh-huh. eh, pues digamos como ¿cómo diría? Como la pertinencia
de ese tipo de cosas o no, o repensar los objetos o proponer nuevos objetos, ¿no? Entonces, pues, en, en el contexto latinoamericano generalmente se hacen muchas propuestas que quedan justamente en bocetos, en renders, en animaciones o cosas así de presentación que nunca se hacen o ocasionalmente se aprueban, pero terminan no construyéndola o como los puentes en Colombia, ¿no? O se caen o necesitan adiciones de presupuestos que terminan multiplicando los presupuestos y nunca terminan de hacerse, o se hace una versión chiquita, pobre, que termina durando no lo que debería, no lo que generalmente conocemos de los grandes monumentos, sino termina durando muy poco y deja de funcionar. Entonces, digamos que este proyecto fue planeado justamente para mostrar como maquetas o como bocetos y no hay alguna visión que realmente se pueda llegar a construir a escalas más grandes. Ok, o sea que recapitulando, usted acaba de hacer una definición de los proyectos artísticos en pandemia y es que están sin espacio, sin tiempo y sin plata. Esa parece una descripción del campo artístico colombiano permanentemente y una definición, me gusta mucho, de una comparación que establece usted entre la construcción de monumentos y la elaboración de infraestructura para contextos como el hemisferio latinoamericano, donde o se los roban o no duran o no funcionan. Digamos que esos ya son como marcos de lectura que dan cuenta un poco del trabajo que usted ha venido desarrollando a lo largo de su carrera, ¿no, Luis? Es decir, una preocupación por las condiciones de producción de la obra de arte, cómo vive el artista, de dónde saca para hacer la obra, cómo hace si no vende, y por otro lado, una línea, porque la tercera es como su preocupación respecto a la labor del pintor como reflexión en torno a lo pictórico, y una línea en torno a la conmemoración, a la celebración y a la construcción de hitos en el espacio relacionados con la construcción de los estados nacionales. En ese sentido, Luis, adelantémonos a la interpretación del título, esta construcción de un mundo mejor, ¿a qué hacía referencia? Yo me imagino que llegaba ese título por un montón de viajes que había hecho y de grandes monumentos que había visitado y la comparación. Momento, Luis, cuando usted viaja, ¿acostumbra involucrar el visitar monumentos dentro de ese recorrido? O sea, ¿usted colecciona visitas a monumentos? Sí, yo hago la tarea de turismo cultural. En forma. Desde monumentos y museos de muchos tipos. Sí, intento hacerlo. Me parece que es el primer tipo de turismo que uno debe hacer y después sí puede empezar a involucrarse en otro tipo de etapas, ¿no? Sí, entonces, bueno, lo que pasa es que esas ideas de monumentos vienen de unos contextos y referencias y estados y músculos económicos muy diferentes a los que usualmente tenemos en Latinoamérica. Entonces, pues sí había, digamos, que compilado una serie de interrogantes que tenía y sobre los que eventualmente ya he trabajado antes, pero ahora con énfasis en lo que pasaba ahora, ¿no? En lo que pasó sobre todo en ese momento, en el que, pues, por ejemplo, en Estados Unidos se estaban tumbando estatuas de personajes esclavistas, y lo mismo pasaba en Colombia en el momento en el que en Popayán y en Cali tumban estatuas muy visitadas, muy turísticas,
por ejemplo, de los colonizadores, ¿no? Entonces, yo no es que esté de acuerdo con la destrucción de esos monumentos. Lo que estaba pensando es que debería haber pasado una especie de revisión, ¿sí? Digamos que ese tipo de objetos tienen ciertos valores eh, por lo menos desde el punto de vista artístico, y yo creo que hubiera sido una oportunidad muy grande si, por ejemplo, el Ministerio de Cultura hubiera estado pertinentemente en esa discusión y en esos hechos y hubiera atendido, por ejemplo, los juicios que se hicieron para que ese tipo de monumentos entraran en discusión. Entonces, pues recuerdo que en el 2012 en el microcentro de Buenos Aires hay una estatua gigantesca, impresionante, tal vez de las más impresionantes en América Latina, de Roca, pues que fue un tipo que es terrible en la historia argentina, pues todo un genocida. Y pues no saben qué hacer con ese monumento, porque al destruirlo pierden un referente, borran la historia, pero pues tampoco sirve para lavar o para cambiar la historia de alguna manera, o para resarcir lo que ha pasado. Entonces una de mis ideas era pues que funcionara, digamos, como una especie de bienal en la que convocaran a artistas para hacer intervenciones, y unas intervenciones, digamos, que no alteraran físicamente o materialmente, digamos, o sea, no arruinaran ese monumento, pero sí lo intervinieran para suscitar nuevas lecturas. Obviamente esa es una discusión que continúa allá. Y bueno, eso por un lado. No sé si estoy muy desordenado, pero bueno, si algo me avisa. Y bueno, y por el otro, pues la realidad de los contextos latinoamericanos, como esa ausencia de suficiencia, que es principalmente lo que nos diferencia del arte producido en lo que llamaríamos el primer mundo, ¿no? Entonces, pues esa también ha sido una de mis preocupaciones. Por un lado los contextos, la revisión de esos contextos, de la aceptación de lo que es arte, sí, porque eso funciona como una especie de consenso social. El escenario que son las ciudades, o los museos, o las galerías en más pequeña escala, y pues el trabajo del artista, que es lo que yo hago, que es lo que pasa con todo profesional. Un profesional que trabaja en una cosa no solo está trabajando para lo que trabaja, sino también está desarrollando o por lo menos tratando de inventarse una nueva manera de ejercer su profesión. Entonces esos tres pilares, digamos, que yo los voy manejando, y a medida que empiezo a trabajar en un proyecto, pues a veces me apoyo más en uno que en otro. Y lo que usted mencionaba al principio de piezas anteriores, lo que pasa también es que recurrentemente yo acudo también a cosas que he hecho, a ideas o a cosas que tienen que ver con mi archivo. Entonces, cuando presento una producción nueva, me interesa que esa producción entre en diálogo con cosas anteriores que he hecho, ¿no? Porque a veces entre un proyecto y otro puede que sean similares, o la puesta en escena es diferente. Entonces, digamos que cuando yo establezco como esos lazos con obras hechas anteriormente, es que me parece que es una manera real de establecer lazos con producciones, y me parece, digamos, una manera coherente de tratar de armar una idea y un discurso. Entonces, pues sí, hay
Bueno, de hecho hay un dibujo que es un mamarracho de mi papá de Sí. 1981. Hay unos dibujos míos del 2006, se los estoy mal, y ya pues las otras cosas que hice específicamente para este proyecto entre 2021 y 2022. Ok, Luis. Ahí, digamos, usted se me adelantó con esta enumeración que hizo a la siguiente pregunta, pero volviendo un poco atrás respecto a la manera en que usted con este proyecto como que quería recuperar en parte la discusión que se dio en torno a los monumentos en años pasados. eh, no lo había pensado así, pero tiene razón. De hecho, en el caso colombiano, la activación de estos procesos de derribo de monumentos estuvo claramente relacionada con el paro nacional, claramente fue instrumentalizada por parte de los gobiernos estatales y municipales, sobre todo como para señalar enemigos a los cuales habría que perseguir. En el caso del Ministerio de Cultura, pues como era un Ministerio de Cultura fascista, no podían quedarse atrás y su ministro de Cultura fascista, Felipe Buitrago, pues determinó que debería salir corriendo como un perro, porque a partir de un tuit donde amenazó directamente a las personas que se encargaron del derribo de la escultura de Gonzalo Jiménez de Quesada frente a la plazoleta del Rosario, pues a partir de ahí él debió salir porque simplemente los insultó respecto a múltiples capas de las exigencias, respecto a las múltiples capas de las de las exigencias que estas personas estaban lanzando, y ahí quedó la cosa, como que no se continuó con la discusión. Es decir, votaron no, perdón, le pidieron permiso al señor Felipe Buitrago a ver si de pronto podría abandonar el Ministerio de Cultura y no seguirlo destruyendo. Él decidió demorarse un mes más después de que lo echaron y la discusión no continuó. De hecho, Luis, ahorita que usted lo decía, pensaba en cómo, por ejemplo, en la programación de las becas de la Galería Santa Fe, o las becas relacionadas con con IDARTES, por ejemplo, se han dado discusiones no tanto respecto al derribo de monumentos, sino más bien por un lado a intervenciones urbanas que han sido vandalizadas por paramilitares bogotanos, en el caso de lo que sucedió con el complejo de murales en Puente Aranda, y por otro lado la recopilación de memorias en torno a las acciones de derribo, pero digamos que la discusión institucional, gubernamental e incluso normativa respecto al valor o necesidad de los monumentos a partir de eso que pasó, como que no se ha dado, y es una tarea que queda pendiente. No lo había pensado por ahí, y en ese sentido me parece que Luis, y ahí quisiera como que nos explicara un poco lo que hablaba de este señor Roca. En ese sentido quisiera preguntarle si respecto a este ejemplo que usted dio de esta escultura de Roca en el microcentro de Buenos Aires, ahorita mismo en lo que lleva usted observando en, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, encuentra esculturas que resulten así de problemáticas y que ameritaran, por ejemplo, el iniciar un debate respecto a su existencia o necesidad. Definitivamente yo creo que sí. Y no solo este tipo de esculturas o monumentos que están dispersos en diferentes lados de la ciudad. Yo creo que habría que hacer toda una revisión, no solo, bueno, seguramente muchos académicos se han preocupado por eso, por hacer, digamos, una revisión de tipo histórico, motivacional, quién era el personaje, hacer un inventario de todo esto, pero, pero yo creo que debería empezar a hacerse una revisión, digamos, de tipo social, actual, y tratar de que los artistas también entren en esa discusión para encontrar la relevancia o el valor o posible relectura de este tipo de cosas. Digamos. Yo estoy totalmente convencido que el valor artístico de gran parte de los monumentos en Bogotá
pues es escaso. Ujú. La manera como están emplazados es malo también. Ujú. O sea, no es pertinente, no existe digamos, como un plan en el que articule los flujos de recorridos, Ujú. la infraestructura, sino parece que fuera, por ejemplo, como cuando en el Congreso alguien se esfuerza en, en buscar el reconocimiento de un sombrero como símbolo nacional, ¿sí? O sea, Ujú. no estoy diciendo que eso no sea importante, sino que se hace con la prisa Ujú. de encontrar motivos o buscarle quiebre a este tipo de cosas para buscar presupuestos que no sabemos cómo llegan y cómo los manejan. Ujú. Y bueno, y hay muchos ejemplos de muy malas obras, mal emplazadas, mal construidas. O sea, para un ejemplo clarísimo, creo que el más claro y el más reciente es como una especie de homenaje que le hacen a los combatientes militares y casi siempre todas esas esculturas están puestas afuera de batallones o guarniciones militares, Ujú. pero es la misma obra hecha a partir pues, con fibra de vidrio y, y que está repetida no sé cuántas veces, por lo menos 3 o 4 veces en diferentes lugares de la ciudad. Entonces es una escultura de fibra de vidrio Ujú. que no tiene la durabilidad ni la estabilidad desde el punto de vista técnico. Solo es unos mamarrachos de fibra de vidrio pintados de bronce y oxidación de bronce sobre unos pedestales que quieren hacerlos parecer como bronce, pero pues que es una construcción de bloque con, con cerámica encima, ¿no? Por ejemplo, a las afueras de la Quinta de Bolívar en Santa Marta Ujú. está ese monumento y es el que está más hecho mierda. O sea, de Ujú. hecho ni siquiera le hicieron buenos acabados, ¿no? Ujú. Solo hay que estar ahí para verlo. Y sí, pero pues digamos que en la vida de una ciudad, yo creo que, pues, que es mucho más lenta que la de uno como individuo o como ciudadano. Creo que eso debería tener un flujo como mucho más relevante y, y, y si se hace la escultura de alguien, pues realmente debería existir una manera en la que exista un ejercicio de socialización o pedagógico para que ese tipo de cosas empiecen a tomar otro tipo de relevancia. Y Ujú. bueno, y por supuesto la selección de las personas sobre las que se hacen, eh, o las personas o los hechos sobre los que se hacen esos monumentos, ¿no? Ujú. Eh, ¿Le contesté su pregunta? No sé. O sea, Sí, me quedo ahí de pendiente. hecho, usted volvió sin quererlo a otra vez, como a esa necesaria recontextualización de la producción de conjuntos o escultóricos o esculturas en países, en hemisferios como el latinoamericano, donde o se lo roban, o no duran, o no son funcionales. Como que con este ejemplo de los tombos representados en fibra de vidrio, como que lo materializó de manera adecuada. Y de hecho, mientras usted estaba hablando de ese tombo de fibra de vidrio, pensaba en la escultura del líder fascista Laureano Gómez, que pues hace rato está exigiendo una intervención por parte de grupos de manifestantes. El problema es que esa escultura debe estar como más protegida que muchísimos líderes sociales en territorio, seguramente. Y pues seguramente las personas que se metan con esa escultura los desaparecen, los masacran, les disparan por la espalda, Claudia López les manda la ESMAD, etc. Entonces sí hay que cuidar la vida. Ahí quisiera saltar, Luis, de este proceso como trunco, como de construcción cultural no reflexiva en torno a la producción de monumentos de manera apresurada, a
su obra como tal, es decir, a la labor suya como autor para este proyecto, recuperando uno de los puntos que usted mencionaba, y es cómo dentro de su metodología usted suele trabajar con su archivo para configurar, para construir, para perfeccionar las ideas de los proyectos que va desarrollando. En este sentido, pues usted recuperaba como un poco a modo de inventario como algunos de los objetos que tenía. Sin embargo, quería pasar más que de la enumeración de los objetos que tiene, que han pasado en otras exposiciones, a la utilización de mapas. ¿Por qué? Porque los mapas son como el penúltimo renglón, digamos que el último sería como el frotage sobre placas, que sería sobre el que la última hora de la que hablaríamos. Usted trabajó también aquí con representaciones cartográficas intervenidas, recortadas, reenmarcadas, para dar cuenta de la necesidad de mirar esa relación entre nación, representación de territorio e incluso representación iconográfica del territorio. Digamos, como la forma de Argentina tiene un tipo de emocionalidad para el argentino, la forma de Colombia, cada vez más pequeña, tiene un tipo de, despierta un tipo de emocionalidad para el colombiano. En su caso, ¿cómo realizó entonces ese trabajo de recopilación, intervención y exhibición de representaciones cartográficas en esta muestra La construcción de un mundo mejor? Claro, pues en mi proyecto yo creo que el primer motivo siempre empieza siendo como una especie de pregunta o una anécdota o la curiosidad o la necesidad de, por ejemplo, hacer un experimento. Eh, pero bueno, eso digamos que sucede en primer aspecto de manera personal, pero a medida que uno como creador sigue interesándose, pues empieza a confluir otro tipo de ideas al respecto, eh, porque, porque es eso al final lo que le da sentido y se logra una lectura, digamos, como con más ubicuidad cuando se trata de una obra a exponer. Entonces, en mi caso, en este proyecto, yo no soy un protagonista de la modificación o reevaluación de estos monumentos, porque eso ha sido una especie de fenómeno espontáneo social, ¿no? Y como dije, pues empezó a suceder también por diferentes motivos en otras ciudades y en otros países. Entonces, mi trabajo empieza, digamos, como por la selección de una serie de elementos que para mí simbolizan o hablan sobre esas ideas. Y el mapa ha sido muy recurrente en mi trabajo desde hace mucho tiempo. Es porque, pues primero es un dibujo, pero es pues, y digamos que casi que es un dibujo abstracto, porque las fronteras políticas no existen realmente, ¿sí? A veces, digamos que cuando un río divide, digamos que uno puede ver que realmente hay una frontera, pero en realidad los ríos lo que hacen es comunicar. Y en algunos lugares donde, por ejemplo, han hecho muros, ¿no? Para que no pase la gente. Pero digamos, como lo que uno entiende como división política, al final eso se aprende solo a partir de dibujos, y solo las fuerzas de origen natural, como sería un volcán o el agua con el tiempo o las inundaciones, son los que realmente transforman ese territorio, inclusive hoy día. Entonces ese dibujo, que es un mapa, digamos, y el mapa colombiano, al ser tan característico, digamos, con una forma tan mordida, porque ha sido producto
de tratados de guerras, de desacuerdos, de ventas inclusive como Panamá, o de abandono como la pérdida del mar reciente Nicaragua. alrededor de San Andrés. Entonces, digamos que es algo a lo que yo puedo echar mano y en la transformación de ese dibujo que nosotros desde el colegio, desde la escuela ya tenemos memorizado y que ya nos enseñan que es de una cierta manera, ¿sí? La geografía, la naturaleza, la división política, las regiones, etc. Pues al alterarlo, digamos que pues estoy tratando como o de proponer o de inventar como nuevas lecturas de lo que sería esas cosas que nos es enseñado como lo nacional, o lo patrio, ¿no? O lo colombiano. Sí, y entonces pues entre esas cosas están los mapas y sí, efectivamente pues mostré un pequeño collage hecho en el 2006 y el desarrollo de esa misma idea en una pieza ya mucho más grande con libros y etcétera, que también han sido recurrentes en mi trabajo. Ahí, de hecho, Luis, quisiera porfa si nos puede recordar a qué tipo de procedimiento sometió a los mapas. Digamos que esta última obra que mencionó es como un ready-made de una enciclopedia a la cual usted somete al recorte para retirar capas y al final mostrar el perfil, de hecho, sí, el perfil superior del mapa de Colombia, pero perforado como si se tratara de una mina a cielo abierto. ¿Qué otros verbos utilizaría ahí? En este caso sería como extracción. ¿Qué otros? Al utilizar este tipo de libros, yo no quiero transformarlos en su totalidad y que dejen de ser libros. Me interesa que sigan siéndolo, y las intervenciones que yo hago, pues, en lo técnico es a partir del corte y el pulir. Pero cuando hago esta obra, sí es una extracción, o podría ser, digamos, una edición. También recibí comentarios, digamos, pesimistas, que serían como el dibujo inicial en el que es una formación a partir de un cráter, o sea, de la destrucción, pero también es a partir de un vaciamiento, digamos, de cosas que tal vez deberían reconsiderarse, o como volver a una especie a punto cero, ¿sí? O a un punto inicial, para esta vez tratar de armar algo que no sea tan terrible, que sea menos peor que lo que nos ha tocado, por lo menos en las últimas décadas. Ok, ¿y qué otros procedimientos? Porque digamos había otro mapa ya en el espacio adyacente donde usted puso unas letras, por ejemplo, donde escribía Avia Yala, en un mapa único que además eran como planos seccionados de diferentes territorios. Sí, esos son objetos que yo voy encontrando, digamos, a partir de mi búsqueda. O sea, mis trabajos fundamentalmente son visuales, y surgen a partir de encuentros que yo tengo con esos objetos. En el caso de los libros... Cuando dice visuales es como intuiciones visuales, ¿no? O sea, como ve este mapa, lo interpreta de cierta manera, lo adquiere, lo guarda y después lo interviene, años después, con, no sé, letras de bronce. ¿Algo así? Sí, o sea, a lo que iba era que iba a contar que estos libros de esa enciclopedia Planeta, pues fue la enciclopedia que compró mi madre cuando yo era niño, y pues necesitábamos hacer tareas y a falta de una biblioteca pública en el barrio. Entonces pues ella a mi hermano y a mí nos compró esas bibliotecas a crédito. Entonces ese pues era digamos el Google de ese momento, hace, no sé, 35 años tal vez. Y de hecho se volvió casi que el lugar de consulta de muchos niños y adolescentes de la cuadra.
¿no? Entonces pues éramos los únicos que teníamos una biblioteca con esas características bastante completa, además de otros libros, y eso ya empezó a ser parte de un archivo de la casa en el que, bueno, ya con el tiempo pues empiezan a sacar cosas y bueno, en el momento en el que querían deshacerse de eso, pues yo lo guardé para una posterior intervención. En los mapas que mencionas, eso fue gracias a una amiga con la que estudié mi posgrado en Buenos Aires, que está dando clases en un colegio, y me dijo, mira, he encontrado unos mapas hermosos de los años 70 y 80, que son en un papel muy resistente, que tiene como fibra, están entelados con lino, etc. Entonces pues los conservó, yo fui a verlos y pues traje todos los que pude. Y sí, entonces es un collage en el que son dos mapas de origen diferente. O sea, uno es Sudamérica, la división política, y otro es Norteamérica. Entonces lo que hice, digamos, fue como quitarle las márgenes a estos mapas y juntarlos de tal manera que se haga como un reordenamiento de América en el que pues hay agua en medio, y Sudamérica y Norteamérica están al mismo nivel, ¿no? Entonces, pues al crear, digamos, como a partir de eso, en este collage, pues una nueva propuesta de mapa, pues estoy proponiendo lo que han hecho muchos artistas desde hace mucho tiempo, o sea, desde que giraron el mapa de América y escribieron nuestro norte es el sur, pues digamos que este sería como mi mapa, ¿sí? Como que no tiene que haber norte ni sur, sino como que sí estamos un poco en una lectura mucho más horizontal, y eso justamente confluye con las letras en bronce que yo le pegué. Sí, el Abya Yala, pues es un término que se viene utilizando desde antes que existiera América con ese nombre. Sí, digamos que esos son nombres que le han puesto pues los colonos, ¿sí? O sea, de hecho probablemente Américo Vespucio, no estoy seguro, pero a lo mejor ni estuvo en América. Pero claro, desde que llegaron, entonces empezaron a ponerle varios nombres a este territorio: Castilla de Oro, Nueva Granada, etc. Cuando las comunidades que ya vivían acá sabían que había un mar en un lado y al otro lado había otro mar, ellos sabían que estaban en un continente y que era larguísimo, ¿sí? Aunque habían diferentes comunidades, grandes familias o grandes imperios en América, había comercio e intercambio entre ellos. Entonces ellos sabían hasta dónde iba su territorio, y esa era una manera en la que ellos denominaban ese continente. Entonces, al utilizarlo o al reevaluar eso se ha hecho sobre todo desde la política, y es que o desde las luchas sociales, cuando se utiliza esa palabra para definir el territorio, pues no solo están hablando del territorio como tal, que sería América, o sea, Yayala, sino una postura política con respecto a lo decolonizador, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa relectura que pensamos, pues no solo se trata de, por ejemplo, reevaluar monumentos o estatuas o obras, sino empezar también desde el territorio, desde la imaginación, y desde lo verbal, desde la forma como nominamos a las cosas, ¿no? ¿Qué nombres les ponemos? Entonces, pues sí, y el hecho de ponerle esas letras de bronce tiene que ver con eso, ¿no? Tuvo que haber para pegar esas letras, pues fue un proceso, y están cosidas con hilo de cobre. Y sí, es una especie de nueva cartelera para vender. Listo. Ahí quiero pasar entonces, ya para terminar, Luis, a la intervención que hace en el primer piso, porque veo que
tiene las dos telas que tienen detrás los ventiladores que recuperan como ese procedimiento suyo de dirigirse a placas conmemorativas de hechos históricos fundamentales para naciones, realizar un frotage y después llevar al espacio de la galería. Y dos, trabajó con imágenes. Hay una imagen de Gustavo Salamea, la cual usted reelaboró para mostrar en una de las paredes del espacio. Entonces, si nos quiere hablar de dónde es la placa donde hizo este procedimiento, cuánto tardó haciéndola, como la anécdota de la elaboración, el montaje con los ventiladores detrás que quieren generarle movimiento, como a qué quiere aludir, y por último pues como hablar sobre ese proceso de, no sé, como de cita, homenaje a un docente que lo sé porque ya su merced me lo ha contado en otras ocasiones, resultó muy importante como en el proceso de formación que usted tuvo. Sí, yo conocía esas placas que están en la Candelaria en Bogotá, en la esquina sur oriental, a unos metros hacia el oriente de la Plaza Bolívar. Pues hay un pequeño parque y hay una casa, y esa casa fue importante porque fue donde tradujeron los derechos humanos y donde los imprimieron por primera vez para empezar a publicarlos. Actualmente esa casa pues es el Museo de Artes Regionales, que hace parte, que está administrado por la Universidad de América. Bueno, yo conocía eso y recordé que existía y que me gustaría hacer algo con eso, pero nunca había encontrado, digamos, como el momento pertinente para desarrollar ese trabajo y un proyecto puntual para mostrarlo. Entonces, después de todo este estallido, etcétera, yo fui al lugar a buscar las placas, pero resulta que estaban tapadas, estaban tapiadas, tal como tapian todo cuando el miedo de los negocios o de las instituciones se manifiesta cubriendo todo, ¿no? O bancos, etcétera, como pasa en el 1 de mayo, por ejemplo. Entonces, pero resulta que estas placas de madera que estaban encima pues llevaban más de 2 años ahí. Entonces pues hubo que hacer una gestión pues solicitando que retiraran esas placas, hicieran visible eso y que por favor nos hicieran dejar hacer el frotage para sacarle una copia a esos derechos humanos. Entonces pensé que a título personal podría llegar a ser muy complicado, entonces pues ya que era para una muestra en la galería, pues les pedí su ayuda, y Luciana Rizzo, pues digamos que ella estableció el contacto, pasamos un proyecto en el que nos tocó primero hablar desde la idea de hacerle una copia de eso y los motivos, y la segunda, digamos, una serie de elementos técnicos que tuviera razones para que ellos no desconfiaran que nosotros fuéramos a alterar o a dañar esa placa. Entonces, pues bueno, ya cuando pasaron la última elección presidencial, entonces fue el momento pertinente para que descubrieran eso, y bueno, y gracias a un equipo de personas que me ayudaron con eso, pues logramos hacer el frotage con eso, ¿sí? Son 2 placas de 6 metros por 2 metros que están en esta casa, en el lado exterior, y es el frotage en crayón sobre tela cruda. Entonces este procedimiento pues captura el relieve de la piedra. Entonces pues fue muy interesante ver cómo salía esta copia en esas dimensiones para reproducirlo. Entonces pues primero fue un logro, digamos, de tipo logístico, lograr hacer eso. Lo lamentable es que nos dejaron
después del día en el que logramos hacer eso, pues el museo ya tenía preparadas unas placas de madera del mismo tamaño para volver a tapar nuevamente las placas de los derechos humanos. Entonces las taparon, pero ahora de una forma bonita. O sea, ahora hay pajaritos y gente pobre y mensajes escritos sobre las placas. Entonces digamos que ilustraron cosas que podían llegar a tener con las placas, pero las placas en realidad, que son un monumento público de los derechos humanos, pues volvieron a ser tapadas. Para montar ese proyecto en las salas, pues hubo necesidad de hacer un pequeño cerramiento y están colgadas, digamos, aludiendo a velas de barcos, ¿sí? Okay. Hay unos ventiladores detrás que las hacen mover y el dibujo, digamos, el dibujo de una obra de Gustavo Zalamea, que no copié, sino digamos que yo versionó, reinterpreté, sí. ¿sí? La obra de él es el Congreso hundiéndose como el Titanic en la Plaza de Bolívar. Yo lo que estoy tratando de hacer es como, pensaba que esas telas podían ser velas de barco, como me parecería genial que en algún momento se pudiera hacer, pero creo que no, o sea, como todo el resto de proyectos, pues son maquetas e ideas de algo que podría llegar a suceder, pero que no va a pasar. Que sería genial poner un par de astas en el Congreso y poner estas velas de los derechos humanos, pues como en una metáfora en el que este edificio es una embarcación que dirige al país hacia algo, ¿no? Lo conduce hacia algo. Pero pues si estas velas son los derechos humanos, o sea, aludiendo a lo más básico que hoy en día aún sigue sin cumplirse en este país. Entonces, por eso me pareció importante pues hacer este dibujo en alusión al trabajo de Zalamea, sí, pero digamos como dándole una nueva lectura y proponiendo estas velas para edificios públicos. O sea que en últimas esta es una reinterpretación más sofisticada y más ambiciosa de una posible maqueta, donde ya no recurre, por ejemplo, a la actualización de relatos con objetos, digamos, como el trabajador en bronce o la representación del trabajador en pintura, sino en este caso es casi que una aliteración del procedimiento. Me encantaría que hubiera astas con velas de barco que tuvieran los derechos del hombre. Planteo el posible resultado de ese monumento. Hay una última cosa para preguntarle, Luis, y es respecto al montaje donde ya se encuentran. ¿Por qué generan esa arista? Porque hay un ángulo allí. Esa es una solución que quise darle porque podía llegar a tener diferentes lecturas. De hecho, se estrecha y uno no puede llegar. Claro, no están puestas horizontalmente, sino un punto está más bajo y otro más alto, y sí confluyen hacia un punto. Me parece importante porque ahí de cierta manera alude, digamos, como que por un lado funciona lo del viento, ¿sí? Sí. O sea, tiene un sensor de movimiento que cuando entra activa ese viento y en mi opinión como que hace que se mantenga o surja la idea de que son velas de viento. Y otro es también por, digamos, como que en la forma de alguna manera alude a una embarcación, o también que son como paredes que se estrechan, ¿sí? Que se estrechan y no puedes pasar por ahí, ¿sí? Entonces, digamos que eso, para uno como artista, uno puede llegar a pensar una cosa, pero no todo no es explicable todo, pues, no sé, porque me pareció que podía hacerlo así y pues así resultó. Ok, vale, Luis, yo ya no tengo nada más que preguntarle, su merced. Bueno, hombre, cuando entonces tengan más preguntas me avisan a ver si las puedo responder. Claro que sí. No, solo quisiera decir que así cada una de las piezas de esta exposición
podría ser, podría ser desplegado en cosas mucho más grandes, en otros presupuestos, con otros cronogramas, etcétera, pero para mí es importante mostrar esto como un producto de un inventario de ideas que, leídos de una manera transversal, pues lleguen a esta idea de pensar algo que pueda llegar a tener relación con algo que nosotros asociemos al bienestar, ¿no? O a lo mejor, o a lo menos peor, ¿sí? Porque un nombre es el que le ponemos en la exposición, pero en la sala tiene un nombre mucho más amplio, ¿sí? En redes se llama la construcción de un mundo mejor, y en la sala es la construcción de un mundo mejor o menos peor, maquetas y bocetos para monumentos y murales. Y bueno, y no solo me apropio de cosas que tienen que ver con Salamea, sino pues hay cosas de mi padre, que no es artista, y de un grupo de iconografías sobre lo ruso, sobre lo chino, sobre lo gringo, y etcétera. Entonces, pues bueno, si a alguien le interesa, la exposición va a estar hasta el 25 de septiembre. Perfecto. En 980 en Bogotá. Perfecto, Luis. Igual, entrada gratuita. Gratuita. Hágale, sí, hombre. Muchas gracias por la entrevista. Y le pueden dar un tinto, sí, también. Si lo pide. No olvide reclamar su bebida nacional. Chao, Luis. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Hasta luego.